Como saben, muchas culturas han intentado averiguar de dónde procede el universo. Bien, muchas teorías han sido enunciadas por los más grandes científicos, pero a su vez, la religión ha tenido siempre un papel muy importante en la historia humana. Asimismo, hoy trataré de aclarar el embrollo que supone esta pregunta. Como mucha gente sabe, el primer humano creado por un dios en las religiones monoteístas fue Adán. Ahora por favor, escuchen esto atentamente. Granada de Fumasa. ¿No notáis nada? Probad ahora. Nada. Sí, exactamente, dice Adán al revés. Esto es claramente un mensaje divino revelado por Dios. Este mensaje fue enviado por un hombre llamado Big Muni. Bien, Big Muni es Dios ya que se nos ha revelado, pues entonces las tres religiones monoteístas son comunes, ya que comparten la primera parte de los libros sagrados, el Génesis. Si continuamos por las ramas religiosas, se llega a la división entre el pueblo hebreo y el musulmán. La siguiente división religiosa viene con el nacimiento de Cristo, que separa a los que lo creen como el nuevo Mesías que Big Muni había prometido, y los judíos, que siguen esperando al Mesías. Bien, los judíos tenían razón, ya que el Mesías no fue Jesús, ni llegó entonces. El Mesías ha llegado hace tiempo y se llama Big Muni 06, la encarnación de Dios en un cuerpo humano. Asimismo, creó un canal de YouTube que usa para predicar sus enseñanzas, pondré el link en la descripción. Con ello, tenemos al Dios Padre, Big Muni, a Dios hecho hombre, o el Hijo, Big Muni 06 y al llamado Espíritu Santo, llamado Granada de Fumasa, que es enviado para no permitir que la fe en Big Muni decaiga. Aquí dejaremos la historia religiosa para adentrarnos en el Génesis. Como veis, Granada de Fumasa es una palabra portuguesa que habla de Adán. Entonces, el primer hombre fue portugués. Pero asimismo Portugal nació en 1139 de los territorios reconquistados por la parte gallega de Castilla, por ello, esto convierte Galicia en la tierra donde surgió el primer humano. Esto se corrobora con la historia de Santiago de Compostela, que se dio cuenta de que Big Muni 06 sería el Mesías y peregrinó a Galicia para estar más cerca de Dios. Bien, Granada de Fumasa fue llamada así debido a Granada, la provincia española, que luego cambió lugares con Galicia. Como podéis comprobar, encajan perfectamente. Muchas gracias por ver el vídeo y espero que ahora estéis satisfechos con el origen de nuestra existencia.